Eh, Hola a todos. Nosotros no estamos viendo exactamente todo el mapa de quienes están presentes, pero sabemos de la presencia de empresas y también del área de formación en alimentos, cosa que también nos resulta súper interesante poder compartir este espacio con ustedes y también poder compartir este espacio con cada uno de los y las disertantes que van a estar, digamos, después de estos minutos. La verdad es que nosotros esta presentación la llamamos Innovación en el sector de alimentos más allá del producto, un poco para corrernos de esta idea o de esta obsesión del diseño industrial o del diseño obsesionado en esos lugares del producto, solo digamos en esa cuestión del objeto, de lo tangible. Y sabemos, porque durante todo el año pasado estuvimos trabajando durante 2020 con una gran ayuda desde la MUNI en el relevamiento a empresas del sector, fundamentalmente porque lo que nosotros queríamos era trabajar e indagar cuáles eran las actividades de innovación que se estaban haciendo en el sector alimentos para poder entender desde ahí cuáles eran las oportunidades también que había de innovación en el sector, incorporando en esa innovación también las cuestiones de diseño. Por eso nosotros decimos que ese proyecto, que estuvo financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y también por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, nosotros lo que observábamos era esto que dice acá abajo, ¿no? Cómo descubríamos las potencialidades, cómo se estaba construyendo el conocimiento, qué tipo de proyectos colaborativos y qué tipo de orientaciones hacia asistencias directas a partir de estos resultados se podían dar. Si pasamos a la próxima, nosotros dividimos el proyecto en 4 etapas. Ese proyecto tuvo una instancia de diagnóstico y de primer encuentro interactivo, digamos, junto a las empresas. Trabajamos sobre todo en el descubrimiento de cuáles eran las oportunidades o potencialidades y los perfiles de las empresas a través de entrevistas en profundidad, para pasar luego a la definición de oportunidades, que es, digamos, el tercer punto. Y hoy nos vamos a centrar un poquito en esto, si bien nosotros ya estamos en el camino de las devoluciones, que tiene que ver con ese mapa de oportunidades finales, porque dado el tiempo también quisimos hacer un recorte, una muestra, una parte de todo lo que indagamos para que se vea cómo el diseño y el conocimiento participan también en instancias de relevamiento y generan también oportunidades, no solo hacia las empresas, sino también hacia el sistema, digamos, de el Estado presente acompañando estas, digamos, estas innovaciones o estas oportunidades. Para eso nosotros pasamos a una instancia que tiene que ver con haber realizado una encuesta que en su momento la mandamos de manera, digamos, por mail, pero también nos sentamos digamos, a recorrerla junto con Javi en cada uno de esos puntos, y la verdad es que esa instancia nos daba también más datos. Y lo que a nosotros nos interesa hoy de esa encuesta, que lo que miraba era cuáles eran esas actividades de innovación para entender cuáles eran las estrategias conjuntas que podía realizar el sector, nosotros hoy nos vamos a quedar con la hipótesis que en realidad lo que hace es como abordar. Nosotros teníamos a lo largo de la encuesta alrededor de 6 hipótesis, pero solo vamos a tomar una parte, que es la que aborda la mirada que dice que la toma de decisiones a través de datos concretos y mediciones de impacto conlleva, digamos, a mejores resultados y a mejores, digamos, planificaciones a partir de tener el dominio de esos datos concretos y esos estudios de los impactos. Si había algo que nosotros notamos fue lo siguiente. Podemos pasar a la próxima. Nosotros lo que observamos fue que tenemos un cuerpo de empresas con las que trabajamos. Arrancamos con digamos, un Excel de unas 60 empresas, de las cuales trabajamos con una muestra de 36. Sobre esas 36 empresas las dividimos en 4 rubros: los rubros de panadería y repostería, helados, bebidas y producción de alimentos y especias, de un modo, digamos, más general.
Y nos hicimos una serie de preguntas. Y para poder entender cómo es esa toma de decisiones y cómo se trabajan esos datos, empezamos a cruzar además las preguntas de la encuesta. Y una de las preguntas que tenía un gran valor tiene que ver con preguntar al sistema de pymes de, digamos, de 3 de febrero, quiénes lideran los nuevos proyectos en el municipio y en las empresas. Y eso nos resultó muy importante porque sabemos también que de base había digamos, una hipótesis que decía que los proyectos se lideran a base de confianza en las pymes del sector. Entonces, dentro de esa confianza, igual, cuando indagamos sobre cómo se daba el sistema de liderazgo, nos aparece que, sin importar la escala de esas empresas, que van de 2 a 10, digamos, en el tamaño de cantidad de empleados, más de 51 o de 11 a 50 empleados, recae toda la toma de decisiones para liderar esos nuevos proyectos en el dueño, director general o presidente de la empresa. Con lo cual ahí hay todo un campo que en otro momento trabajaremos, que tiene que ver con el lugar de las tomas de decisiones y cómo se van dando. Y en segundo lugar hay otra escala que tiene que ver con aquellas empresas que generan equipos gerenciales para poder avanzar con los nuevos proyectos. Esto que dice quién lidera y cuál es el tamaño de la empresa, a nosotros nos deja sobre todo observando que cada proceso, digamos, de desarrollo de un nuevo producto y sobre todo la implementación de ese proceso y sobre todo el lugar de el momento en el que se planifica y la llegada y conocer cuál es ese sistema de usuarios y consumidores, siempre depende en gran medida en el territorio de las decisiones del dueño, gerente o presidente de la empresa. Entonces le estamos pidiendo mucho a esa persona. Es decir, hay cuestiones que sí tienen que ver con tomas de decisiones, pero liderar los procesos para poder entender el sistema de consumidores empieza a ser parte de un obstáculo. Sobre todo porque en esas tomas de decisiones, digamos, estas figuras tienen que avanzar y analizar cómo va a ser para la empresa la actitud del cambio y cómo es en los consumidores esa actitud hacia el cambio que se va dando en los modelos de consumo, cómo se van dando las incorporaciones de nuevas actividades y cómo se da la incorporación en esas actividades de nuevas herramientas, qué tipo de conocimiento pueden tener y cómo se adquiere, es decir, cómo se elige ese consumidor, cómo se da el análisis, digamos, de la competencia y sobre todo en ese análisis qué tipo de acciones por proyecto se van tomando. En todo el estudio que nosotros hacemos se concentra todo ese paquete de decisiones que estamos, digamos, abordando y sobre todo estos puntos que son los que voy detallando, que incluyen desde actividades de testeo, cuestiones que tienen que ver con testeos propios o testeos que se pueden incorporar por contratación externa, los modelos de pruebas piloto, incluso para nuevos proyectos antes de llegar al mercado, todo este conjunto de temas está presente en la investigación, pero a nosotros lo que nos interesa es decir, hay un fuerte impacto en el cual todas esas decisiones, ese modo de gestionarlo, ese modo de encontrar, digamos, los lugares de conocimiento, se está, digamos, constituyendo fuertemente en el núcleo de conocimiento del dueño o presidente de la empresa. Y acá vamos a la pantalla que sigue, porque estas relaciones, digamos, de liderazgo impactan también cuando miramos quiénes lideran estos proyectos y además de quiénes los lideran, cómo se ha dado ese mecanismo en los últimos 2 años en relación a los testeos de los productos con las personas. Es decir, por esto esta charla tiene que ver con eso, no solo pensar el producto como un problema de diseño, sino también pensar todo el proceso y pensar desde el antes y desde los equipos y desde las acciones que se van a hacer por proyecto e incluso conocer a ese último consumidor. Y ahí yo le voy a pasar la palabra a Bea para que ella pueda
describir y contar sobre estos datos que aparecen en esta pantalla. Estás muteada, ¿eh? Ahora sí, gracias. Retomando un poco lo que decía recién Roxana, por un lado vemos la concentración de la toma de decisiones y por tanto del conocimiento y por tanto de los procesos para llegar a la innovación por parte de las autoridades máximas de las organizaciones, lo cual trae alguna dificultad, sobre todo para entender el potencial que hay hacia adentro de las organizaciones, es decir, el potencial que hay entre la misma fuerza de trabajo, las mismas alianzas que se puede hacer, y también hacia afuera. Y cuando lo vemos hacia afuera, cuando llevamos adelante este relevamiento, que es exploratorio y que es inicial, lo que notamos cuando preguntamos quiénes de estas empresas testean sus productos con empresas, encontramos que mayormente la respuesta era que siempre lo hacían, y ahí encontramos un dato del 70% de estas empresas que realmente o proponían o llevaban estos testeos de productos con usuarios finales. Pero cuando después profundizábamos y cruzábamos las preguntas, encontramos cosas muy curiosas que tienen que ver con este diseño invisible, con este diseño de los procesos, con este indagar y testear, que solo el 25% planificaba las etapas formales de testeo, con lo cual estos testeos no tenían una búsqueda de evidencia específica, ni tenían un prediseño abordado, ni se iba a buscar exactamente aquello que se proyectaba con anticipación, y que el 30% solo el 30% involucraba al usuario en las investigaciones. Es decir, que de aquellos que habitualmente testeaban, luego no planificaban estas acciones, pero sobre todas las cosas no investigaban a este usuario en forma previa para poder entenderlo incluso antes de diseñar o desarrollar el proyecto, o desarrollar el producto. Lo cual en realidad nos arrojó dos oportunidades súper interesantes para pensar futuras acciones, que tenía que ver con poder pensar todas las instancias previas al lanzamiento de un nuevo producto o servicio o experiencia, que tenía que ver con entender perfectamente el sistema de valores que involucra a nuestros usuarios, entender el sistema en los cuales el usuario realmente siente que le hace sentido aquello que proponemos, entender cuáles son este sistema de valores, cuál es el formato con el cual tenemos que llegar hacia nuestros usuarios o consumidores, y luego poder ir hacia la última parte de esta instancia, que tiene que ver con entender cómo podemos testear y medir el impacto de estos productos y servicios sobre nuestros consumidores. Entonces, descubrimos que hay mucha evidencia, que la vimos en nuestro estudio exploratorio, vinculado al hacer, vinculado al producir, al prender la maquinaria, al tener la tecnología adecuada, al entender cómo es el universo de los tangibles, cómo son esos packaging, cómo son esos productos, cómo se llega a ese producto tangible. Pero también descubrimos que hay un montón y hay evidencia que nos muestra esto en el estudio, que hay oportunidades sobre aquellos procesos que también involucran el diseño, pero que son invisibles, y que básicamente tienen que ver con el antes y el después de los procesos tangibles, y que si pudiéramos llevar adelante procesos que integraran a los tangibles, a estos invisibles e intangibles, seguramente podemos pensarnos más dinámicos y más eficaces a la hora de entender el impacto de nuestros productos y servicios, y probablemente podamos también ser más dinámicos en generar capacidades que sean pequeñas transformaciones que realmente se emparenten o se vinculen con el sistema de valores que van a apreciar nuestros usuarios o consumidores. Entonces, dentro de los próximos pasos y de las próximas metas que entendemos como una gran oportunidad sobre las empresas que hemos estudiado, tiene que ver con la instancia de indagar, instancia inicial para poder conocer a nuestros consumidores,
y medir para poder entender cómo impactamos a nuestros consumidores y luego iterar hacia la nueva toma de decisiones. Estas dos etapas las entendemos muy invisibles, pero también invisibilizadas. Y acá hay una oportunidad que consideramos que si se pudiesen entender dentro del proceso de innovación y de los procesos de diseño, sin duda tendríamos productos y servicios mucho más adecuados y centrados en las personas a las cuales queremos llegar. Y creemos que esa puede ser una muy buena meta para reentender a este entramado productivo que hemos analizado en 3 de febrero. Así que por ahí estamos. No sé si me quedó algo, Rox, para sumar. No, creo que no, creo que ya estamos también en tiempo, que la idea era tirar un disparador, contar esta parte, contar esta situación que era como la central y que tenía que ver con el recorte de qué les está pasando a las pymes, entre el liderazgo que concentra y por el otro lado la necesidad de llegar a comprender ese usuario que también es el que te transforma. Uno se cansa de googlear qué le pasa al sector y tiene toda América Latina diciendo que hay 8 bases seguramente de transformaciones que se van a dar en el sector alimentario a partir de entender a estos usuarios o consumidores finales. Hay algo que para nosotros es importante, que es que cuando preguntábamos, no era el consumidor o usuario final, sino que era el distribuidor de su producto, el que les contaba más o menos cómo estaba reaccionando, con lo cual ese testeo estaba, digamos, todavía como en un camino y es necesario para poder pensar otros proyectos. Y pensando, digamos, esta situación, ¿no?, esta clusterización del conocimiento de la MUNI, me parece que generar conocimiento para algo que tiene que ver con un servicio que se contrata de manera externa y que tiene un costo alto para las pymes que, como mostramos ahí, van de 2 a más de 50 empleados, está bueno que se pueda tener esta base de datos para compartirlos y para acompañarlos en estos proyectos. Ahora a mí me gustaría que parte de esto que tiene que ver con esa transformación, con conocer al consumidor y que se va a ir enlazando con cada una de, digamos, de las etapas y de las próximas presentaciones, lo dejemos abierto, obviamente, a cada una de los y las participantes. Gracias.